Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, ya que en videos anteriores hemos visto cómo funcionan ciertos algoritmos o ciertas herramientas de inteligencia artificial. El día de hoy decidí comenzar a explicar las bases de esto. Entonces, vamos a empezar por el principio. Primeramente, vamos a entender un poco de Machine Learning y los algoritmos detrás de Machine Learning. Nos vamos a salir de la parte académica y vamos a ir mucho más a la parte de practicidad, en qué se utilizan, cómo funcionan, ya que aquí en la sección de comentarios y de detalle te dejaré varias documentaciones acerca de cómo funciona un algoritmo de Machine Learning, qué es inteligencia artificial generativa, qué es Deep Learning, para que te prepares, te capacitas y puedas entender lo que no entiendas o los conceptos que te sobrepasen en este video. El día de hoy vamos a comenzar por Machine Learning y vamos a comenzar viendo uno de los algoritmos más básicos de Machine Learning, que es la regresión lineal. En la era de la inteligencia artificial, llena de redes neuronales gigantes y modelos que procesan millones de datos, hay una técnica que sigue siendo fundamental, la regresión lineal. Y hoy quiero que tú descubras por qué. Te voy a mostrar cómo utilizar datos para hacer predicciones basadas en una información. Entonces, imagina que eres el dueño de un concesionario y necesitas predecir el valor de vehículos para el siguiente año o predecir el valor de un vehículo con respecto a otras variables. La regresión lineal busca relación entre variables. Entonces yo tengo variables dependientes y variables independientes. Por ejemplo, en el ejemplo de hoy vamos a predecir valores de vehículos. Entonces, una de mis variables dependientes puede ser el año o el modelo o el kilometraje. Y mi variable independiente a la cual voy a predecir puede ser el precio de ese vehículo. Así funciona la regresión lineal. Básicamente necesito tener unos datos, unos inputs para poder predecir a lo largo de tiempo, a lo largo de ciertas características, valores independientes que dependen de los valores dependientes. Y todo esto se acomoda dentro de una línea recta, ya que todos estos datos que están en el plano cartesiano, cuando yo los llevo a una gráfica, me permiten separarlos linealmente. Entonces decimos que estos datos son linealmente separables. Y esto me ayuda a poder encontrar un algoritmo que prediga los valores que más encajen con la mayor cantidad de datos que estén dentro de la línea recta de mi modelo de Machine Learning. Y esto es la regresión lineal, un algoritmo muy poderoso que nos ha servido por más de 200 años para hacer predicciones de muchas cosas. Desde temas muy simples como valores de vehículos, valores de casas, hasta temas muy complejos como en la economía moderna. Así que acompáñame al código y veamos cómo funciona la regresión lineal en Python. Pero entonces, ya dijimos que es la regresión lineal. En resumen, la regresión lineal es el cálculo que realizamos o es un algoritmo matemático que me permite hacer estimaciones con base en unos inputs. Entonces, yo dentro de mis inputs puedo tener una base de datos con muchos valores que me permitirán entrenar mi algoritmo, mi modelo matemático, para que después yo simplemente le pase valores y él pueda hacer estimaciones con base en esos valores. Eso es un modelo de Machine Learning y en este caso eso es un modelo de regresión lineal. Entonces, vamos al código y veamos cómo funciona esto un poco. Lo primero que necesitamos es instalar nuestras librerías. Entonces, vamos a instalar una librería muy importante que se llama Scikit-Learn. Aquí quiero hacer una pausa. Entonces, vamos a ello. Quería hacer una pausa porque quería buscar la página de esta librería de Python. Es una de las librerías más poderosas que tenemos actualmente para manejar el tema de Machine Learning, de problemas de clasificación, regresión, clusterización y ya viene incorporado con muchos algoritmos que me permiten a mí trabajar temas de Machine Learning. Es una librería poderosa, liviana y con una gran documentación y apoyo de toda la comunidad que te permitirá convertirte en un ingeniero de Machine Learning rápidamente. Obviamente te tocaría estudiar los conceptos matemáticos y los conceptos algebraicos y estadísticos detrás de cada algoritmo que estamos aplicando. Pero no solo te permite usar algoritmos de inteligencia artificial, de Machine Learning, sino que también te permite preprocesar data, te permite dividir las data en data de prueba y data de test. Además, te permite usar algoritmos de reducción de dimensionalidad, de selección de características y además de eso, viene incluido con un set muy grande de métricas para que tú puedas medir la eficiencia y puedas realizar ciertas métricas sobre tus modelos de Machine Learning.
Entonces, en los próximos videos que estaremos hablando de Machine Learning, vamos a cubrir muchos algoritmos que están incluidos dentro de esta librería que se llama Scikit-Learn. Entonces, volvamos al código. Para poder entender qué tenemos aquí, entonces tenemos Scikit-Learn, que es nuestra librería que vamos a instalar. Tenemos Pandas, que es nuestra librería de análisis de datos para cargar nuestros datasets y convertirlos en objetos tipo data frame de Pandas. Tenemos NumPy, que ya tenemos un video en el canal sobre NumPy, que es para el manejo numérico, y Seaborn, que es una librería que instalamos para manejar gráficas. Estas son configuraciones que yo uso para poder ejecutar esto dentro de Jupyter, dentro de mi editor de texto, que en estos momentos estoy utilizando Cursor. ¿Ok? Entonces, aquí nada extraño, simplemente instalación de dependencias y configuración para poder ver gráficos en mi entorno local. Por ahora no hemos hecho nada extraño. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es cargando mi base de datos. Este dataset, vamos a revisarlo, básicamente es un dataset que tiene o una base de datos o un data frame o una estructura de datos separado por comas. Este data frame o este dataset que tengo aquí guardado, básicamente viene separado por comas porque es un CSV. Y aquí tengo todas las cabeceras y los valores. Y aquí tengo información de vehículos. Tengo la marca, tengo el año, tengo el precio de venta, tengo el kilometraje, tengo el tipo de combustible, si es manual automático, si es de primer dueño, segundo dueño, tercer dueño. Tengo la cantidad de asientos, tengo el máximo poder, tengo muchas variables. En el ejercicio de hoy, lo que queremos hacer es entrenar un modelo de Machine Learning que me permita a mí, luego de entender todos estos datos, poder, si yo le doy todos los demás datos, predecir cuál sería el precio del vehículo. Y así funciona este algoritmo de regresión lineal. Yo le doy todas las variables dependientes para que él me calcule una variable independiente. Pero como en la inteligencia artificial necesitamos datos de pruebas para poder entrenar un modelo y que este modelo luego pueda hacer esas estimaciones. Entonces, para mi base de datos voy a usar este CSV que creé yo mismo manualmente. Simplemente le dije a ChatGPT que con ciertos parámetros que me generara este CSV y con él voy a entrenar mi modelo de Machine Learning. Luego de eso voy a realizar unas pruebas manuales con unos datos que tengo para probar y además de eso, cuando se esté entrenando, él se va a dividir en unos datos van a ser para prueba y otros van a ser para entrenamiento. Entonces, vayamos al código. Luego de eso, teniendo claro eso, cargo con Pandas mi dataset, que serían mis datos, y veo la forma de esos datos. ¿Cuál es la forma? O sea, cómo están distribuidos. Me dice que tengo 2095 filas y que son 14 columnas. Aquí están. Entonces aquí podemos ver, echar un vistazo a los primeros datos que tenemos de esa base de datos. Y podemos ver temas como el precio, Entonces, teniendo clara la forma de mi base de datos, miren que aquí me dice como la marca que es name, me muestra la marca, el año, un precio, el numérico, el kilometraje, etc. Entonces ya yo sé que yo quiero calcular, quiero crear un algoritmo de Machine Learning basado en regresión lineal, que usando todos los valores que tiene aquí, se entrene para que después él pueda hacer una aproximación de calcular precio de venta de vehículos con base en todas las variables que él encuentre aquí. Y el algoritmo internamente se va a encargar de realizar la correlación entre las variables para poder generar una estimación de este precio. Entonces, los invito a leer un poco más sobre estos algoritmos de Machine Learning, sobre este algoritmo de regresión lineal. En el próximo video trataré de traerles un algoritmo que se llama regresión logística, que funciona muy similar, solo que simplemente la regresión logística me permite saber sobre dos valores, falso, verdadero, 1 o 0. Entonces, los invito a leer toda la parte teórica de estos algoritmos de inteligencia artificial, ya que en este canal vamos a ver cómo se implementan utilizando Python y estas librerías de Machine Learning. Entonces, continuemos. Básicamente yo lo que voy a hacer aquí, el segundo paso, es entender los tipos de datos y saber si hay datos nulos o saber si hay datos faltantes. Entonces, en los tipos, veo que tengo un primer dato que está mal nombrado y veo que mis columnas numéricas están bien y mis columnas object en pandas básicamente son columnas que están en str.
y tengo columnas en flotantes. Entonces los datos o los tipos de datos de mi dataset están bien. Y además de eso veo que no tengo datos nulos de momento. Entonces quiere decir que no tengo que realizar una imputación de datos o realizar temas de datos faltantes, que es uno de los pasos fundamentales cuando yo voy a entrenar modelos de Machine Learning. Para este ejemplo no tenemos que realizarlo. Luego de eso, simplemente para poder tener mis columnas normalizadas, les elimino los espacios a los títulos y reemplazo todo por guión al piso. Además, esa columna que tiene un nombre raro, la reemplazo por la columna ID, ya que esa es la columna ID de mi dataset. Listo. Luego de eso, aquí tenemos algo muy importante. Y es que tengo que dividir mis variables o las variables de ese dataset en características numéricas y características categóricas. ¿Qué es una característica categórica? Básicamente son características que son en texto, por ejemplo, que me permiten a mí relacionar cosas. Por ejemplo, puedo decir sexo, masculino, femenino, o puedo decir, por ejemplo, estrato, rico, pobre o muy pobre, o por ejemplo, puedo decir joven o viejo. Esas son variables categóricas que me permiten a mí categorizar datos. Las variables numéricas, pues su nombre lo dice, son números, donde yo puedo meter valores dentro de números, sea enteros o flotantes. Entonces yo aquí tengo que realizar una división de esas características. Más adelante les explicaré para qué. Además, yo debo definir una variable objetivo para que mi algoritmo siempre tenga claro cuál va a ser la variable objetivo a calcular. Yo ya definí que va a ser el precio de venta dentro de mi base de datos. Entonces, teniendo esto claro, yo le estoy diciendo que incluya este tipo de valores dentro de variables categóricas. ¿Por qué booleanos? Porque si es 1 o 0, true o false, es categórico. ¿Y por qué object? Por lo que les dije anteriormente, que las string en Panda se representan como object. Y number, básicamente porque esto cubre todo lo que son int y float dentro de pandas. Además de eso, para mis variables numéricas le elimino la variable objetivo, simplemente para tener el dataset limpio sin la variable objetivo. Aquí simplemente imprimo, me dice las variables numéricas que tengo y las variables categóricas, y aquí podemos ver todas mis variables numéricas son estas y mi variable categórica son estas. Si volvemos y buscamos fuel, combustible, dentro de la base de datos, mira que es un tipo de variable categórica, que puede ser diésel, puede ser gasolina, puede ser petróleo, puede ser whatever. Entonces quiere decir que ya realizamos esa división de datos bien. Luego de eso, viene una parte fundamental dentro de los algoritmos de Machine Learning y es dividir nuestro set de entrenamientos y pruebas. ¿Cómo lo haremos? Como les comentaba, la librería Scikit-Learn tiene un paquete que se llama Model Selection, donde viene con una función que se llama Train-Set-Split. Básicamente, esta funcionalidad me permite a mí enviarle. ¿Qué es esto? Básicamente estoy creando un dataset solo con las variables categóricas y numéricas sin la variable objetivo. Y aquí estoy creando un dataset solo con la variable objetivo. De forma que yo tenga las variables dependientes y la variable independiente separada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo simplemente estoy pasando la base de datos de todas las variables sin el precio de venta y después estoy basando todos los precios de venta como un array o como una serie de pandas como variable independiente. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo invoco la función train.split, yo le tengo que pasar variable independiente, le tengo que pasar un tamaño de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuánto de toda la muestra en general va a coger para entrenamiento y cuánto va a coger para prueba. Yo aquí le estoy diciendo que coja el 20% para entrenamiento. Y aquí en Random State, básicamente uno le manda un número cualquiera. Por lo general uno encuentra 42, 47. Yo aquí le puse 150. Eso es un número que él toma como semilla para calcular los números random, para coger todos los datos y no cogerlos en orden. Y él va a empezar. El primero lo paso para entrenamiento. El segundo, pruebas. Y así, aleatoriamente, él va armándote los dos datasets, tanto de prueba como de entrenamiento. Entonces, ¿qué te devuelve esta función? Algo muy interesante, una estructura de datos tipo tupla, donde te devuelve 4 elementos. El primero que te devuelve son los X de entrenamiento, el segundo son los X de prueba, el tercero son los Y de entrenamiento, el cuarto son los Y de prueba. ¿Qué quiere decir? Que aquí en los Y de entrenamiento, en los X de entrenamiento y los Y de entrenamiento, voy a tener todas las variables
con las que voy a con las que voy a entrenar tanto dependientes como independientes. Y en los X-test y Y-test voy a tener las variables que va a usar el algoritmo para probar cómo quedó el entrenamiento del modelo. Eso lo veremos un poco más abajo. Entonces, aquí podemos ver el shape, que es una función de pandas. Recuerden que estos siguen siendo data frames, que es una función de pandas que me permite saber cómo está compuesto algo. Entonces, vemos que el de entrenamiento tiene 1676 registros y 13 columnas. Y el de pruebas tiene 419 registros y 13 columnas. Entonces creo que es una buena proporción para la cantidad de datos que tenemos. Entonces vamos ahora sí a realizar nuestro algoritmo de regresión lineal. Comenzamos trayendo todas las librerías necesarias de Scikit-Learn. Aquí quiero que te tomes un momento, analices, leas y vayas a la documentación de cada uno de estos métodos y clases que vamos a utilizar si en algo no te queda clara mi explicación. Pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Recuerda que esto no es un video pedagógico, es un video basado en mi experiencia como programador, donde quiero transmitirte los conocimientos que he adquirido usando, por ejemplo, este tipo de librerías en el día a día o en cálculos que realizo dentro de mi labor como ingeniero. Por ejemplo, esta librería para mí ha sido muy útil en un proyecto donde tengo que calcular tasas financieras basado en el comportamiento de mercados de los últimos 10 años. Y con base en eso tengo que calcular el valor de una tasa de interés en dólares. Pero ya eso lo realizo a través de un algoritmo de regresión lineal. Entonces, por eso quiero mostrarte la utilidad que tiene y lo bueno que es, además de la simplicidad, la practicidad y todos los beneficios que trae aprender este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué importamos aquí? Aquí nos trajimos varias librerías. Comencemos con calma. Entonces, respira profundo y ven a analizarlas conmigo. Lo primero, trajimos un column transformer que básicamente me permite a mí modificar las columnas de mi dataset y aplicarles funciones. Básicamente, si yo quiero cambiarlos por la media, multiplicarlos, pero esto me permite hacerlo en escala y a todo mi dataset en general. Aquí, del paquete de preprocesadores o de preprocessing, traigo dos métodos de preprocesamiento, el One Hot Encoder y el Standard Scala. El One Hot Encoder me sirve a mí para hacer imputación de datos a datos categóricos. El Standard Encoder, traemos un imputador. Traemos del paquete de Pipeline un Pipeline. Y por último, de los modelos lineales, traemos el modelo de regresión lineal. Podemos ver que dentro de los modelos lineales no solo está la regresión lineal. Miren todos los modelos que podemos ver, observar y utilizar dentro de los modelos lineales. Así que te invito a que revises la librería de Scikit-Learn y veas toda la funcionalidad de estos modelos. Por ahora vamos a estar trabajando con el de regresión lineal. Entonces, ¿para qué sirven esas librerías que trajimos? Lo primero que debo hacer por buena práctica cuando voy a realizar un entrenamiento de modelos, no solo de regresión lineal, también de redes neuronales, modelos de clusterización, modelos de whatever, lo primero que debo hacer es validar que mis datos estén bien. ¿Y cómo valido eso? Dos pasos fundamentales que siempre voy a realizar. Normalización o estandarización, sea el caso que necesite hacer. Entonces, ¿para qué voy a usar estas librerías? Entonces, lo primero es que siempre que voy a trabajar con datos y voy a entrenar un modelo, ya tengo mis datos listos, pero necesito realizarles un preprocesamiento. ¿Y para qué ese preprocesamiento? Simplemente es para evitar tener datos tipo outlier o para tener datos faltantes o para tener datos que no hagan sentido y hagan que nuestro modelo pierda accuracy, o sea, pierda precisión. Entonces, para eso yo puedo aplicar varios métodos. Lo primero es que cuando tengo datos numéricos y voy a utilizar modelos lineales, es recomendado aplicar una estandarización. Entonces, por eso uso la clase de Standard Scala, que básicamente lo único que hace esta clase es convertir todos los valores de mi dataset, todos los valores numéricos, en valores que están con media en 0 y desviación estándar en 1. Entonces, esos valores se van a mover entre 1, menos 1, un poquito más, un poquito menos, pero van a estar ahí, muy cerca los valores. Otro proceso que se utiliza mucho es la normalización. Eso lo utilizamos más cuando vamos a trabajar con redes neuronales y ese proceso lo que me permite a mí es convertir todos los valores de mi base de datos en valores entre 0 y 1. Son dos técnicas diferentes, pero tienen funcionalidades parecidas.
Pero no nos confundamos. En este caso vamos a realizar estandarización, que me permite a mí tener mis valores distribuidos con media en 0 y desviación estándar en 1, lo que quiere decir que mis valores van a estar entre 1 punto algo, menos 1 punto algo, y van a estar ahí moviéndose muy cerquita unos de otros. Eso es escalar mis datos, lo que me permite a mí trabajar con valores pequeños para que mi modelo entienda esos valores. Y eso me permite a mí a que los cálculos sean mucho más rápidos. Otra técnica que tengo que realizar, que es muy recomendada, sobre todo si estás empezando en el mundo del data science, es la imputación de datos. La imputación de datos es toda una ciencia y tiene muchos métodos. Con Scikit-Learn yo puedo usar un simple imputer y realizar una estrategia. Yo aquí puedo realizar la estrategia que más me convenga. En este caso, yo estoy utilizando la mediana, pero yo puedo utilizar el promedio, la moda, el dato que más se repite, el mínimo, el máximo. Todo depende de cómo tú veas la distribución de tus datos. Entonces, ese procedimiento yo lo encapsulo dentro de una clase que se llama Pipeline, que básicamente me permite a mí crear un flujo de trabajo para a los datos numéricos realizarles este procedimiento. Por otro lado, tenemos los datos categóricos que sacamos también aparte. A esos datos categóricos también le vamos a aplicar lo mismo. Un imputador, pero aquí, como yo no puedo poner el máximo, el mínimo, porque estamos hablando de cadenas de texto, yo les voy a aplicar un método diferente. ¿Y cuál va a ser? En este caso voy a explicar una estrategia que sea la palabra más frecuente, me sirva a mí para imputar los datos faltantes. Tengan en cuenta que estas técnicas de imputación lo que van a hacer es que donde se encuentre un NaN en la columna correspondiente lo va a cambiar de acuerdo a si es numérico por la mediana o si es categórico por el valor más frecuente. Y después de eso tenemos aquí el want hot. ¿Qué me permite hacer esto? Básicamente es cuando yo tengo los valores que tenía arriba como diesel. Perdón. Entonces tenía diesel. Y aquí gasolina, etanol y etc. ¿Qué me permite a mí hacer esto? Básicamente que él va a decir, bueno, este man va a ser 0, este man va a ser 1 y este man va a ser 2. Y los voy a convertir en valores numéricos. Entonces los codifica de su valor en texto a un valor numérico que él va a saber qué valor les va a asignar. No necesariamente tiene que ser 0, 1 y 2, pero le va a asignar a cada palabra o a cada categoría un valor numérico dentro de la base de datos, con el fin de que el modelo entienda esto como valores numéricos y pueda ser entrenado más eficientemente. Al final, él va a calcular correlaciones internas, qué feature o qué características, porque este tipo, los datos o los atributos de mi base de datos, al final del día son características que unas se relacionan o se correlacionan más con otras y me permite a mí tener más eficiencia a la hora de entrenar mis modelos. Entonces, lo que hace este encoder es realizar esto, convertir esas variables categóricas en variables numéricas. Y lo mismo, lo encapsulo dentro de un flujo de trabajo que lo que hace un pipeline básicamente es crear una lista de operaciones que se van a realizar y definir el nombre de la operación y qué función se le va a realizar. Y yo puedo crear tantos pipelines como yo quiera. Puedo crear pipeline de pipelines. Simplemente lo estoy haciendo de manera ordenada para saber que en este flujo de trabajo voy a realizar las validaciones de todos los datos numéricos y en este flujo de trabajo de todos los datos categóricos. Cuando yo realizo eso, él me muestra lo siguiente. Tengo un pipeline que tiene los siguientes pasos. Primero, va a imputar los datos faltantes de los datos numéricos utilizando la estrategia de la mediana. Y luego de eso va a escalar los datos utilizando un estándar scaler, que es el algoritmo que les explicaba. Y después tengo otro pipeline que tiene los siguientes pasos. Va a imputar los datos categóricos con la palabra más frecuente y luego va a encodiar esos datos categóricos convirtiéndolo en una versión numérica. Y básicamente si hay alguno que sea desconocido o algún error, él va a ignorar ese error por default. ¿Ok? Entonces pasemos a la siguiente línea. Luego de que ya tengo todos mis procesos para validar mis datos, para imputar mis datos faltantes, para estandarizar y normalizar mis datos a datos numéricos fácil de entender para mi modelo, voy a realizar algo muy interesante que se llama el Column Transformer. El Column Transformer básicamente me permite crear un preprocesador que viene de Scikit-Learn, donde él va a crear una clase donde va a saber cómo aplicar esos pipelines a las columnas. Entonces aquí le voy a decir
las columnas, el preprocesador o el pipeline que se le va a aplicar. Entonces, ¿qué me recibe el transforme? Me recibe una lista de pasos. Como a este se va a llamar numérico, recibe el pipeline, o sea, el flujo de trabajo puede recibir solo una función, pues, pero aquí yo le estoy mandando un pipeline, entonces va a recibir el pipeline y va a recibir los nombres de los datos que nosotros declaramos acá arriba. Aquí está. Con esos nombres de esas columnas vas a ver a qué valores aplicarles esto. Entonces aquí tenemos a los datos numéricos y a los datos categóricos. Lo estamos haciendo muy ordenado, que es la buena práctica. Pudiésemos hacerlo todo secuencial, pero la idea es poder usar las librerías que nos provee Scikit-Learn para poder hacer esto de manera ordenada y eficiente y replicable. Más adelante, cuando volvamos a cargar modelos y reentrenar datos, este tipo de arquitecturas me permiten a mí aplicarle estos algoritmos a los datos que yo traiga nuevamente de otra base de datos y no tener que volver a reentrenar todo el modelo, sino simplemente reentrenar con los datos que tenga en ese momento. Entonces, luego de tener un preprocesador, con todos los procesamientos que voy a realizar a los datos, creo un pipeline final. Ese pipeline final va a tener dos cosas. El preprocesador, con todos los pipelines de procesamiento y un modelo. Aquí yo le mandé una instancia del modelo de regresión lineal. Y si ven que ese pipeline yo lo llamo model. Lo ejecuto y ya tengo aquí los datos procesados, que es el primer paso, que es procese los datos, y el segundo paso es entrene los datos. Importante, y es que en estos procesadores, en estos pipelines, la entrada son los datos y la salida de uno es la entrada del otro, porque es secuencial, es un paso a paso. Luego de eso, yo voy a entrenar mi modelo. Y no es más que definirle y decirle model.fit, que es un método que tienen los modelos de regresión lineal, y le voy a mandar los datos de entrenamiento, los X de entrenamiento y los Y de entrenamiento, para que él se entrene. Y ok, tengo un error y es que aquí yo no corrí esta columna. Entonces vamos nuevamente y listo. Ya tenemos nuestros datos divididos y nuestro modelo ya se entrenó. Ya el modelo está listo para hacer predicción. Pero miremos un poco esto que me imprimió aquí. Me mostró el flujo del pipeline principal y me muestra unos parámetros. Más adelante, en otro video, en próximos videos, te mostraré qué son estos parámetros. Por ahora puedo decirte que se llaman hiperparámetros, que me permiten a mí mejorar las predicciones de mis modelos o empeorarlas. Depende de qué hiperparámetros modifique y cómo los modifique. Pero aquí me está mostrando el flujo de trabajo que tiene este pipeline. Básicamente me está diciendo, imputé los datos numéricos, los escalé, imputé los datos categóricos, los escalé y apliqué el modelo de regresión lineal y aquí me muestra los parámetros que tuvo en cada uno de esos pasos. Entonces aquí podemos ver como todo el flujo del modelo al momento de entrenarse y el resultado final. Digamos que no es un gráfico que me diga mucho, pero sí me permite entender qué está pasando por dentro o cuál es el flujo del proceso. Y aquí tenemos los datos numéricos, los datos categóricos. Y listo. Entonces, ¿cómo sé yo que ya mi modelo está entrenado? Pues básicamente, ahora, como yo tengo los datos de test, los X-test que me dio acá mi algoritmo cuando dividí los datos, véalos aquí, X-test. Entonces yo con esos X-test debería venir a tratar de realizar predicciones. Yo le mando los datos de X y le digo que me dé los Y predictivos. O sea, los Y verdaderos son los Y test. Y los voy a comparar contra los Y que prediga. Entonces aquí le estoy diciendo, prediga estos datos y los resultados deberían ser estos. Él me va a dar estos. Y yo, con funciones que tiene Scikit-Learn, voy a calcular ciertas métricas. Por ejemplo, el error absoluto medio me dice el promedio en unidades, o sea, el promedio de cuánto más o menos se está equivocando el modelo. ¿Qué quiere decir?
que si todos los vehículos están en un costo entre millones, $200.000, y él me dice, no, el modelo se está equivocando en un rango de $100.000, $50.000, en ese valor promedio, él me está diciendo, el modelo está patinando ahí que tiene ese valor como de donde está moviéndose. Y ese es el error. Pueden estar 50.000 por abajo, 50.000 por encima, entonces hay algunas estimaciones. El otro, el error cuadrático me cuenta los errores más grandes y me los muestra también en las unidades. Es lo mismo, pero ya es a nivel de errores más altos. Y el R cuadrado básicamente me muestra la variabilidad del modelo, donde 1 es el 100%, donde dice que hizo todas las predicciones perfectas, y 0 es que no está funcionando nada bien. Un modelo bien entrenado debería estar entre el punto 85, punto 90, punto 95. Si está en 1, algo no estamos haciendo bien, porque no está bien que quede tan perfecto tampoco. Quiere decir que estamos haciendo overfitting, que es una terminología que se utiliza para decir que nuestro modelo no se entrenó con los datos, sino que se aprendió los datos. Entonces, cuando viene un dato que se sale de los datos que él se aprendió, él no va a dar buenos resultados, no va a dar buen performance. Y cuando está muy bajo, tenemos underfitting, que básicamente es que nuestro modelo no se ajusta a los datos que tenemos, y por lo tanto tampoco va a dar buenas predicciones. Entonces, dentro de los promedios que les doy, está bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 78%, está bien porque no modificamos hiperparámetros, no revisamos la calidad de los datos, y con base en eso nos dice que la variabilidad de precios son $79.000. Y aquí nos dice que aquí se mueven los errores más grandes. Vamos a visualizar esto, a ver esto gráficamente. Entonces voy aquí, yo tengo un código para unas gráficas. Digamos que no lo voy a explicar porque básicamente es un código que hice para revisar estos resultados gráficamente. Veámoslo aquí. Y a ver, vamos a verlo aquí. Entonces, podemos ver la regresión lineal. Básicamente el algoritmo lo que trata es de ajustar toda la mayor cantidad de datos a una línea recta. Entonces, la regresión lineal perfecta sería esta, pero la que estamos teniendo es esta. ¿Cómo mejoraríamos nuestro modelo? Realizando ajustes de los hiperparámetros, realizando validación de datos, mejorando la imputación. Hay muchas estrategias. Para el caso de hoy, básicamente quiero mostrarles es cómo nuestro algoritmo se ajusta al 73-78% de los datos. 78% de los datos. Entonces, por eso nuestra regresión lineal nos da así. No es un mal resultado, pero sí tenemos mucha variabilidad, o digamos que como estamos hablando de dinero, el rango de $50.000 es un valor bastante alto de variabilidad en los cálculos que realizamos. Entonces miremos qué más gráficas. Por ejemplo, miren aquí los residuos, o miren la distribución de los residuos. Ya estos son terminología estadística. Miren dónde se encuentra la media, la desviación estándar. Y a ver qué otra gráfica pude sacar de la regresión lineal final. Y aquí algo importante, digamos que cómo están los valores versus la predicción. Entonces vemos que tenemos unos valores outliers que son muy difíciles de estar linealmente separables, que puede que me estén generando ruido al momento de entrenar mi modelo. Si se dan cuenta, los valores que estamos graficando, miren dónde se encuentran. Están entre 0, 1 y aquí, debido a que les aplicamos la estandarización. Y aquí estamos realizando las distribuciones. Muy interesante ver los valores de Y reales versus los valores de Y predichos. Entonces vemos cómo varía estas gráficas de frecuencia. Esto me permite a mí tener un modelo que me sirve para la toma de decisiones. En este caso, basado en los datos que tengo, que es una base de datos de vehículos. Recuerden, esta base de datos me la inventé yo. Me permite a mí calcular precios de vehículos con base en
cómo funciona este algoritmo. O yo entrené un algoritmo para yo darle todos los atributos menos este y que él me devuelva este valor. Y yo le tengo que mandar todos los demás atributos. Pero te preguntarás, sí, y esto está muy chévere y todo lo que tú hiciste ahí está muy bacano, pero ¿cómo lo uso? Básicamente, no hemos terminado. Yo luego de que hago todo eso, puedo coger ese modelo que ya entrené y guardarlo como un ejecutable. Vamos a guardarlo como un PKL dentro de la carpeta data. Y simplemente voy a utilizar la función de JobLib que me permite a mí guardar cargas de trabajo como librería y voy a guardarlo. Entonces le aplico el guardado y miren lo que tengo aquí. Tengo una regresión lineal pipeline PKL. ¿Qué guarda esto? Guarda todo el modelo entrenado con los datos para yo después poder realizar predicciones. Entonces, ¿cómo lo uso yo? Básicamente, traigo JobLib, traigo el path de donde está el modelo y cargo ese modelo. Y ya tengo el modelo aquí cargado. Vamos a ponerlo aquí vamos a cambiar la variable para que se vea. Entonces, modelo 2. En modelo 2 ya tengo mi modelo cargado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo volver a usar el modelo tanto para fit como para predict, o sea, para predecir. Entonces, aquí voy a declarar dos diccionarios con datos, básicamente, para decirle de estos dos vehículos, dígame qué valor deben tener. Si se dan cuenta, aquí no tengo la variable de precio y aquí tampoco. Le voy a dar todas las variables dependientes y le voy a pedir que me devuelva la independiente. Para eso entrenamos un modelo de regresión lineal. Convierto ese diccionario en un data frame. Aquí vemos el data frame y simplemente al modelo le digo que me prediga con base en ese data frame los valores que tengo que. Entonces, veamos a ver qué pasa. Tengo el data frame y él me devuelve los dos valores que predijo. Tengamos en cuenta que esto tiene un 78% de precisión, o sea que estos valores posiblemente no sean reales. Y también tengamos en cuenta que todos los valores que estamos usando en el ejemplo yo me los inventé. Puede que la marca del vehículo o el carro o los puestos varíen y que las variables no tengan la misma correlación porque esté poniendo los mismos carros pero con diferentes números de puestos o de motor. Entonces esto no me va a permitir que mi correlación esté bien realizada. Pero mi modelo ya está realizando predicciones. Además de eso, ya lo tengo guardado y lo puedo utilizar cuando lo necesite. O lo puedo reentrenar. Pero eso será un tema para un siguiente video. Entonces, ¿qué quiero que te lleves hoy? Que con Python podemos realizar operaciones matemáticas muy poderosas, en especial si empezamos a entender cómo funcionan estos algoritmos de Machine Learning. En el video de hoy aprendiste cómo realizar una regresión lineal simple con Scikit-Learn. Entonces, quédate en este canal, quédate conmigo para que podamos seguir aprendiendo un poco más sobre Python, sobre este mundo de inteligencia artificial, de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial generativa y muy pronto vamos a estar subiendo videos sobre cómo funcionan los algoritmos de Deep Learning, los algoritmos de inteligencia artificial generativa, de NLP. Entonces, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en un siguiente video. Adiós.